En los viejos recetarios de Betty Crocker, aquellas preparaciones con masa de croissant lograban que incluso las comidas más sencillas se convirtieran en momentos esperados por todos. Eran recetas que llenaban la mesa familiar y las reuniones comunitarias con calidez y orgullo. ¿Cómo dejamos que algo tan fácil y divertido quedara en el olvido? Los clásicos perritos envueltos eran un truco rápido y entretenido que transformaba un simple paquete de salchichas en un bocado que los niños pedían una y otra vez. En lugar de hervirlas o freírlas, se envolvían en la suave masa en forma de media luna y se horneaban hasta quedar doradas. El aroma que invadía la cocina era inconfundible. Pan recién horneado mezclado con el chisporroteo de la salchicha. Parecía una fiesta, incluso en una cena entre semana. Eran ideales para loncheras, meriendas después de clase o cumpleaños. Lucían mucho más elaborados de lo que realmente costaba hacerlos. A los padres les encantaban los rápidos y confiables que resultaban, mientras que los pequeños disfrutaban la sorpresa de ver su comida favorita envuelta como si fuera un regalo. Bastaba una lata de masa y un paquete de salchichas para que la idea se propagara por hogares de todo Estados Unidos. Y aún hoy, el recuerdo de morder esa corteza crujiente con la salchicha caliente dentro transporta a muchos a su infancia. Los triángulos de croissant rellenos de queso eran otra preparación simple pero deliciosa, que convertía un trozo de cheddar en el protagonista del plato. Solo había que cortar la masa, doblarla en pequeños triángulos, encerrar dentro trocitos o hebras de queso y hornear hasta que el relleno se derritiera en una sorpresa cremosa. Aparecían con frecuencia en noches de juegos de mesa, reuniones de amigos o encuentros informales cuando se buscaba algo cálido y reconfortante sin invertir horas en la cocina. La combinación de los bordes crujientes con el centro suave y fundido creaba un bocado rico y satisfactorio. Además, eran muy versátiles. Se podían preparar con cualquier tipo de queso disponible, desde un cheddar fuerte hasta un americano suave, lo que los hacía económicos y prácticos. Betty Crocker solía recomendarlos como aperitivo para agasajar invitados, y quienes los probaban casi siempre repetían la receta. Romper uno de esos triángulos dorados y ver cómo el queso se estiraba era un pequeño lujo, incluso en los entornos más modestos. Las bolsitas de pizza hechas con croissant fueron un giro divertido de la pizza estilo italoamericano que se popularizó en los años 70 cuando las familias buscaban comidas caseras que también fueran atractivas para los niños. Con un poco de masa, salsa de tomate, mozzarella y pequeños toppings como pepperoni o verduras, se lograba recrear el sabor de una pizzería en formato individual. Eran rápidas de hornear, lo que las hacía perfectas para cenas entre semana o pijamadas donde los chicos querían algo especial sin tener que esperar demasiado. A los padres les gustaba porque podían controlar los ingredientes y las porciones sin sacrificar el sabor que sus hijos pedían. El proceso era tan sencillo que hasta los principiantes podían prepararlas sin miedo a equivocarse. Representaban bien la época, cuando las recetas buscaban comodidad y un toque de creatividad. Portátiles, deliciosas y personalizables, se convirtieron en favoritas de las familias que debían equilibrar tiempo y gusto. Probar una recién salida del horno con el queso fundido en su interior dejaba un recuerdo que duraba mucho más allá de esa noche. Los espirales de jamón con pepinillos eran un clásico de las comidas comunitarias, donde ingredientes comunes se transformaban en bocados llamativos y sabrosos. Bastaba con colocar lonchas finas de jamón y pepinillos crujientes dentro de la masa, enrollar con firmeza y cortar en pequeños círculos antes de hornear. El resultado era un aperitivo salado, ácido y mantecoso, tan vistoso como sabroso. Estas espirales tenían su lugar en cenas de iglesia, fiestas vecinales o buffets festivos donde los platillos pequeños pasaban de mano en mano. Su sabor sorprendía por lo equilibrado. El pepinillo aportaba frescura y acidez que contrastaba con la riqueza del jamón y la masa. Muchos los probaban por primera vez en una reunión y luego corrían a prepararlos en casa por lo fáciles que eran. Betty Crocker impulsaba este tipo de recetas porque con pocos ingredientes se lograba alimentar a muchos, algo muy atractivo para familias con presupuesto ajustado. Con el tiempo se convirtieron en esos bocados memorables que décadas después aún se recuerdan con una sonrisa. Las empanadillas de manzana con croissant eran un ingenioso atajo para preparar un postre casero con sabor a tarta de manzana sin invertir horas en la cocina. En lugar de amasar desde cero, la masa en lata servía como base para un relleno rápido de manzana, canela y azúcar.
Al hornearse, quedaban doradas con un relleno burbujeante que inundaba la casa con el inconfundible aroma de un pastel recién hecho. Más pequeñas y sencillas que una tarta tradicional, eran ideales para postre diario o merienda dulce después del colegio. Eran tan prácticas que una madre podía improvisarlas en minutos cuando sus hijos pedían algo dulce. También resultaban económicas, ya que el relleno enlatado funcionaba tan bien como las manzanas frescas. Con el respaldo de Betty Crocker, la receta transmitía seguridad, incluso a quienes no se sentían expertos en repostería. Cada bocado, con su relleno cálido y su corteza crujiente, ofrecía la ilusión de algo hecho en casa, aunque el secreto estuviera a la vista. El taco bake fue una de esas recetas que reflejaba cómo en los años 70 la cocina familiar empezó a abrazar los sabores Tex-Mex. Se presionaba la masa en un molde, para formar la base, se rellenaba con carne molida sazonada, frijoles o queso y se cubría con más masa antes de hornear hasta lograr un pastel salado contundente. El resultado era una mezcla entre lo conocido y lo novedoso, el sabor de los tacos con la comodidad de un pastel. A las familias les encantaba porque permitía rendir los ingredientes y alimentar a todos sin complicaciones, además de que rompía la rutina de la cena tradicional. Para los padres, era una manera de introducir sabores nuevos sin alejarse demasiado de la textura y el queso que los niños ya adoraban. Betty Crocker promovía este tipo de recetas porque animaban a experimentar en la cocina sin miedo. Así, el taco bake se volvió un plato puente entre la tradición y las nuevas tendencias, un alimento cálido y abundante que hacía sentir a todos como si estuvieran probando algo diferente juntos. Los vasitos de croissant rellenos de Sloppy Joe fueron una reinvención de mitad del siglo XX que convirtió una comida desordenada y económica en algo portátil y fácil de comer. En lugar de servir la carne con salsa directamente sobre pan, la masa, en forma de media luna, se acomodaba en moldes de muffins y se rellenaba con la mezcla. El resultado era un bocado individual, menos caótico, pero con todo el sabor original. Era una solución pensada para familias ocupadas que necesitaban cenas rápidas y sin complicaciones. También servía para aprovechar sobras, lo que lo hacía económico y atractivo para cualquier hogar. Betty Crocker los presentaba como una forma ingeniosa de alargar las comidas y darles nueva vida. A los niños les encantaba sacar del molde esos pequeños cups rellenos, mientras que los padres apreciaban lo fácil que era controlar las porciones. Se convirtió en una de esas recetas que lograban que las noches de semana fueran más organizadas sin dejar de ser asequibles y reconfortantes. El anillo de desayuno con croissant transformaba una mañana cualquiera de fin de semana en una ocasión especial. Se preparaba colocando huevos revueltos, trocitos de salchicha y queso rallado dentro de la masa dispuesta en forma circular para luego hornearla hasta que quedara dorada y burbujeante. Al salir del horno, parecía algo digno de una panadería profesional, aunque en realidad se hacía en casa con ingredientes comunes de despensa. Este plato se volvió popular en los años 70 y 80 cuando la cultura del brunch empezó a crecer, y las familias buscaban comidas festivas que no requirieran horas de preparación. Su forma en círculo permitía cortarlo en porciones limpias y fáciles de servir. A los anfitriones les encantaba porque lucía espectacular en la mesa sin ser costoso, y a los niños lo adoraban porque combinaba sabores típicos del desayuno con una presentación divertida. Era saciante, adaptable y se podía variar con diferentes carnes o vegetales. En esencia, este anillo mostraba cómo las recetas de Betty Crocker convertían ingredientes simples en algo cargado de calidez y orgullo. El pastel de salmón con croissant era otra forma de hacer que una cena se sintiera elegante sin salirse del presupuesto. El pastel de salmón ya era un plato conocido desde la Gran Depresión, sobre todo en su versión con salmón enlatado, pero al envolverlo en masa se elevaba a un nivel más refinado, ideal para cenas especiales o reuniones festivas. La corteza crujiente se combinaba con el relleno cremoso y sazonado, logrando un plato que parecía mucho más costoso de lo que en realidad era. En muchos hogares de mediados de siglo se consideraba una receta de noche elegante, capaz de hacer sentir a la familia como si estuviera en un restaurante sin gastar demasiado. Podía personalizarse con hierbas, rodajas de limón o salsas cremosas, lo que lo hacía flexible para distintas ocasiones. En los recetarios de Betty Crocker representaba el equilibrio entre economía y aspiración, un recurso para elevar un simple pescado enlatado y hacerlo memorable. Era un plato que no solo destacaba por el sabor, sino por la sensación de dignidad y creatividad que brindaba a quienes lo servían. Las mini quiches con croissant fueron casi un símbolo de los años 70, cuando el brunch se volvió una forma de entretenimiento sofisticado. Para prepararlas, se presionaba la masa en moldes pequeños y se rellenaba con una mezcla de huevo, crema, queso y vegetales, creando versiones individuales sin necesidad de amasar una base desde cero.
Eran bocados perfectos para desayunos, cócteles o celebraciones, donde se esperaba que los aperitivos fueran tan vistosos como sabrosos. Estas pequeñas quiches capturaban la esencia de la época, combinando conveniencia con elegancia, demostrando que incluso familias ocupadas podían sorprender a sus invitados. Las variaciones incluían espinacas, champiñones o tocino, y la mejor parte es que permitían estirar ingredientes caros en decenas de porciones. Gracias a la masa, cada bocado quedaba mantecoso y hojaldrado, algo que la base de tarta tradicional no siempre lograba. Además, podían prepararse con anticipación, un detalle invaluable para anfitriones con varias recetas a la vez. Por eso, se convirtieron en imprescindibles en las guías de entretenimiento de Betty Crocker. El pastel de carne envuelto en croissant fue una vuelta de tuerca a uno de los platos más icónicos y económicos de mediados de siglo. El clásico meatloaf servía para rendir la carne mezclándola con pan rallado o avena, pero al cortarlo en rebanadas y envolver cada una en masa, el plato cobraba nueva vida. Lo que antes era un simple pastel se transformaba en pequeños paquetes dorados que parecían hechos a propósito, no como sobras reaprovechadas. Estas porciones envueltas aparecían en picnics, reuniones familiares y comidas compartidas, donde la presentación era tan importante como el sabor. La masa mantenía la carne jugosa y añadía una textura mantecosa que encantaba a los niños. Era una forma práctica de disimular la repetición de un plato que de otra manera podría aburrir. Los recetarios de Betty Crocker animaban este tipo de reinvenciones, recordando que la creatividad en la cocina también era sinónimo de alegría. En muchos sentidos, representaba lo mejor de la cocina de esa época, económica, ingeniosa y diseñada para arrancar sonrisas con poco esfuerzo. Los vasitos de croissant rellenos de tetrazzini vegetal fueron otra manera ingeniosa de darle un giro a un plato que antes se consideraba demasiado pesado o formal para cenas informales. El tetrazzini, con su pasta cremosa, setas y salsa blanca, solía servirse como cacerola, pero al colocarlo en pequeñas tazas de masa, se convirtió en una opción individual, práctica y divertida. Este cambio reflejaba los gustos de los 60 y 70, donde se buscaban comidas abundantes pero más fáciles de servir y compartir. Cada vasito contenía pasta, verduras y salsa enmarcadas por la corteza dorada, combinando la comodidad de una cacerola con la presentación de un bocado. A las familias les encantaba porque lograban multiplicar pequeñas cantidades de pasta y vegetales en una comida que se sentía generosa. Al mismo tiempo, la receta mostraba cómo Betty Crocker alentaba a experimentar con la tradición y a ver nuevas posibilidades en las sobras. Era parte de un movimiento más amplio hacia la conveniencia creativa, donde lo práctico y lo vistoso iban de la mano. Los bocaditos de tarta de plátano con croissant llevaron un clásico de cafetería americana a un formato pequeño y festivo. La banana cream pie ya era un postre querido, con su relleno cremoso, rodajas de plátano y cobertura esponjosa. Pero al preparar versiones en miniatura dentro de masa de croissant, se obtenían postres portátiles que podían comerse sin platos ni cubiertos. Se volvieron especialmente populares en baby showers, buffets navideños y comidas compartidas, porque eran vistosos y resultaban indulgentes sin requerir demasiado esfuerzo. La combinación de la corteza mantecosa con el relleno dulce y suave resultaba irresistible, tanto para niños como adultos. Muchas veces se usaban pudines instantáneos en lugar de crema casera, lo que simplificaba aún más la preparación sin perder sabor. Estos bocaditos reflejaban la preferencia creciente por los finger foods divertidos de los 60 y 70, donde el aspecto era tan importante como el gusto. Eran creativos, nostálgicos y siempre satisfactorios. El stromboli con croissant fue una versión americanizada de un pan italiano que se convirtió rápidamente en un favorito de las familias. El stromboli tradicional requería masa de levadura, con reposo y paciencia. Pero Betty Crocker ofrecía un atajo perfecto para los hogares de mediado siglo: usar masa de croissant. Esto eliminaba la espera y permitía preparar un plato contundente, sabroso y lo suficientemente atractivo para ocupar el centro de la mesa. Se rellenaba con embutidos como salami, jamón o pepperoni, junto con quesos como mozzarella o provolone, y hierbas aromáticas para luego enrollarlo con firmeza y hornearlo. Al cortarlo en rebanadas, aparecían espirales doradas con capas de queso fundido y carnes que lucían tan bien como sabían. Era un plato versátil, podía funcionar como cena, como merienda o como centro de mesa, acompañado de ensalada o salsa para mojar.
El stromboli representaba cómo las tradiciones italoamericanas se iban incorporando a los recetarios del país, pero siempre con un enfoque sencillo y accesible para las cocinas cotidianas. El pastelito de cereza y queso con croissant ofrecía a los hogares una forma de crear un postre con apariencia de panadería sin necesidad de hornos profesionales ni largas horas de amasado. Al combinar la masa con un relleno de queso crema y cubrirla con cerezas en almíbar, se lograba un dulce cremoso, suave y ligeramente ácido. Al hornearse, la masa se transformaba en una base crujiente que sostenía todo, dando la impresión de un postre elaborado. Aparecía con frecuencia en brunch, desayunos festivos o celebraciones especiales donde las anfitrionas querían impresionar sin agotarse en la cocina. Betty Crocker promovía recetas como esta porque unían practicidad con elegancia y hacían sentir a cualquier cocinera como si pudiera presentar un postre digno de vitrina. El contraste de las cerezas brillantes y el centro cremoso le daba un aire festivo y atractivo. Para muchas familias, se convirtió en una receta que elevaba cualquier reunión, incluso en épocas sencillas. Los paquetitos de pollo con brócoli fueron una invención ingeniosa de mediados de siglo, que transformó la fiebre por las cazuelas en algo mucho más portátil y ordenado. En vez de servir el pollo con brócoli en un molde cubierto de salsa pesada, se introducía el relleno en la masa, se doblaba en pequeños sobres y se horneaba hasta obtener un dorado perfecto. El resultado era comida de confort en versión individual, con el sabor cremoso que todos esperaban en las cenas familiares. Además, era una receta ahorradora, ya que permitía reutilizar pollo o verduras sobrantes. Para las madres era una manera práctica de incluir un vegetal que los niños solían rechazar. Eran perfectos para loncheras, picnics o cenas rápidas entre semana, y los recetarios de Betty Crocker los destacaban como ejemplos de ingenio con un toque elegante. Demostraban que la creatividad y la economía podían ir de la mano con la calidez de una comida familiar envuelta en hojaldre. Los vasitos de croissant con duraznos al estilo Cobbler eran la versión rápida de un postre sureño clásico, pero sin moldes pesados ni largas horas de horneado. Solo había que colocar duraznos enlatados sobre la masa, espolvorear azúcar y especias y hornear en moldes individuales. El resultado eran pequeños pasteles que parecían sacados de una vitrina y que sabían a puro hogar. Eran baratos, fáciles y servidos en porciones justas para niños y adultos. Su popularidad creció porque lograban ser prácticos y festivos al mismo tiempo, capaces de alegrar una cena simple o de brillar en una mesa de postres compartidos. La corteza crujiente contrastaba con la fruta suave y melosa, creando un bocado indulgente pero equilibrado. Eran un recordatorio de que incluso en tiempos austeros siempre había espacio para un final dulce. Estos vasitos reflejaban la inventiva de la cocina de mediados de siglo, aprovechar lo disponible sin perder la ilusión de lujo. Los bollitos de croissant rellenos de hamburguesa con queso fueron de esas recetas que parecían pura magia cuando comenzaron a aparecer en parrilladas durante los años 70. La idea era simple: colocar dentro de la masa una hamburguesa sazonada con queso y hornearla hasta dorar. En lugar de un sándwich común con pan, se obtenía un bolsillo tibio que mantenía todo jugoso por dentro. Era limpio, portátil y evitaba el problema del pan empapado típico de los asados. Las familias adoraban lo fácil que era preparar varias al mismo tiempo y a los niños les fascinaba descubrir que, tras morder lo que parecía solo pan, había una hamburguesa esperándolos dentro. Se volvieron el plato estrella para cenas improvisadas con vecinos o comidas rápidas de sábado en la noche. Y se consolidaron como una de esas recetas Betty Crocker que quedaron grabadas en la memoria. Los bocaditos de camarón con croissant fueron símbolo de cómo la cocina económica también podía sentirse glamurosa durante el auge de las fiestas con cócteles en la América de mediados de siglo. Bastaba con envolver un camarón en masa, a veces con un poco de queso crema o hierbas, y hornearlo hasta que inflara y dorara. Al salir del horno parecían delicados hors d'oeuvre de restaurante, aunque se preparaban con ingredientes de supermercado. Eran favoritos en noches de cartas o celebraciones festivas porque vestían la mesa de elegancia sin necesidad de gran destreza. Tenían lo suficiente de marisco para sentirse especiales, pero sin ser costosos. La combinación del camarón con la masa hojaldrada daba un aire festivo inmediato, y para muchos fue la primera vez que probaron mariscos en casa de una manera celebratoria. Las tartaletas de natilla con croissant eran uno de esos postres sencillos que transformaban un poco de leche y azúcar en algo con apariencia refinada. Inspiradas en la clásica tarta de natilla, se preparaban presionando la masa en moldes pequeños y rellenándolos con una mezcla ligera antes de hornear.
El resultado eran mini tartas cremosas en el centro y crujientes en los bordes, lo suficientemente elegantes como para servir a visitas incluso en tiempos de escasez. Eran prácticas, porque se podían hornear en docenas y conservaban bien para loncheras o meriendas nocturnas. La sencillez de la natilla, unida al encanto de la masa, las convirtió en un postre querido, que sobrevivió durante décadas en los recetarios comunitarios. Las empanadillas de pollo con gravy en croissant eran la salvación de la temporada festiva, cuando las sobras llenaban el refrigerador. En vez de recalentar un plato monótono, se colocaba dentro de la masa un poco de carne deshebrada con salsa, se doblaba y horneaba hasta dorar. De pronto las sobras de Acción de Gracias o Navidad se transformaban en una comida nueva, práctica y deliciosa. La receta se difundió rápido, porque convertía lo repetitivo en algo apetitoso, perfecto para loncheras o cenas express. La masa sellaba el sabor y mantenía el pavo jugoso sin que la salsa se derramara. Era una de esas ideas ingeniosas que recordaban cuán versátil podía ser la masa de croissant. Los croissants rellenos de chocolate y malvavisco eran una forma nostálgica de llevar el sabor de las fogatas al interior del hogar, sin necesidad de salir al patio. Se colocaba un trozo de chocolate y un malvavisco dentro de la masa, se enrollaba y horneaba hasta que la corteza quedara dorada y el interior se fundiera en dulzura pegajosa. Para los niños era como descubrir un caramelo escondido en un pastelillo. Para los padres, un postre rápido que apenas requería esfuerzo. El olor de chocolate y malvavisco escapando del horno bastaba para reunir a todos en la mesa con expectación. Eran especialmente populares en pijamadas o noches de película, cuando los s'mores al aire libre no eran una opción. Betty Crocker mostraba con estas recetas que hornear también podía ser un juego, un motivo para compartir risas y dulzura, que quedaba grabada en la memoria. Las empanadillas de pollo estilo pot pie con croissant eran la respuesta perfecta para esas noches agitadas en que la familia quería un plato reconfortante, pero sin tiempo para hornear una cazuela completa. En vez de amasar una base tradicional, se colocaba el relleno de pollo dentro de la masa, se doblaba y horneaba en pequeños pasteles portátiles. Tenían todo el sabor cremoso de un chicken pot pie clásico, pero con la comodidad de un formato para llevar. Para los padres era una forma práctica de aprovechar pollo y vegetales congelados y para los niños un bocado fácil de sostener y sin desorden. Rápidamente se convirtió en una receta infaltable en los libros de Betty Crocker, un ejemplo de cómo lo práctico podía seguir siendo hogareño y reconfortante. Los giros de croissant con canela y azúcar eran quizá uno de los dulces más simples, pero capaces de transformar una tarde común en un momento especial. Bastaba con cortar tiras de masa, pincelarlas con mantequilla, espolvorear canela y azúcar, torcerlas y hornearlas hasta dorar. Salían crujientes en los bordes, suaves en el centro y lo suficientemente dulces como para hacer que los niños corrieran a la cocina. A las madres les encantaban porque no requerían esperar horas como con una masa de levadura. Además, llenaban la casa con el aroma cálido de la canela, un olor que evocaba consuelo incluso después del último bocado. Se servían con un vaso de leche tras el colegio o se guardaban en la lonchera, convirtiéndose en un recuerdo dulce de la vida diaria. Los bolsillos de croissant eran una especie de homenaje a los sándwiches de charcutería que definieron la comida reconfortante estadounidense del siglo XX. En lugar de apilar carne de conserva, chucrut, queso suizo y aderezos sobre pan de centeno, estos sabores se encerraban en masa y horneaban hasta que el queso se derretía. El resultado era una versión cálida y portátil de un clásico que funcionaba tanto en cenas familiares como en reuniones deportivas. Permitían disfrutar de un favorito de deli sin necesidad de comprar panes especiales ni cocinar demasiado. La masa suavizaba los sabores fuertes del chucrut y la carne, convirtiéndolos en un éxito incluso entre quienes no solían comer Reubens. Eran una manera sencilla de ofrecer variedad sin salir de casa. Los vasitos de Crab Rangoon con croissant reflejaban la fascinación de mediados de siglo por los platos inspirados en la cocina polinesia y chino-americana, que se colaban en los recetarios comunitarios. Se mezclaba carne de cangrejo, o surimi, con queso crema, cebolla y especias, para luego colocarlo en la masa dentro de moldes pequeños y hornearlo hasta que quedaran burbujeantes. Era una versión económica de los populares aperitivos de tiki bars y restaurantes chino-americanos. Las familias los preparaban en fiestas porque daban un aire exótico, sin requerir ingredientes raros ni utensilios especiales. Tenían el encanto de algo aventurero y al mismo tiempo práctico, y su sabor cremoso con corteza crujiente no se parecía a nada más en los recetarios de la época. Eran una forma de experimentar con influencias internacionales desde casa, haciendo que la cocina pareciera moderna, conectada y un poquito atrevida.
Uno de los trucos de despensa más ingeniosos era evitar que el azúcar moreno se endureciera. El consejo consistía en colocar dentro del tarro una simple rebanada de pan. Esa pequeña fuente de humedad mantenía los cristales blandos y fáciles de usar, evitando grumos y ahorrando frustraciones. Lo sencillo se convertía en eficiencia, menos desperdicio y más fluidez a la hora de hornear. Era un detalle mínimo que marcaba la diferencia, un hábito doméstico que aún hoy muchos repiten sin pensarlo. También existía un método casero para prolongar la vida de las hierbas frescas. Conservarlas en aceite. Se picaban finamente, se guardaban en tarros de cristal y se cubrían hasta arriba con aceite, sellando así el aire. El resultado era doble. Las hierbas se mantenían listas durante meses y al mismo tiempo el aceite se impregnaba de su aroma, convirtiéndose en un condimento delicioso. En los inviernos largos, cuando ya no había huertos, este truco era casi un milagro. Permitía disfrutar del verano en pleno enero. La sal, recolectada en manantiales y llanuras, fue la otra clave de la supervivencia. Para las comunidades nativas, encontrar un afloramiento de sal equivalía a encontrar oro. La recogían con paciencia, la secaban y la usaban para curar carnes, sazonar guisos y reponer fuerzas en viajes interminables. Era un recurso vital, no un lujo. Y junto a ella, otra alquimia de la naturaleza, el humo del bosque. Asar raíces directamente en las brasas transformaba lo duro y amargo en algo dulce y reconfortante. Extraídas de las cenizas, ennegrecidas por fuera pero tiernas por dentro, las raíces parecían tesoros escondidos. Ese mismo espíritu de paciencia también se reflejaba en la recolección de savia de arce, que, hervida lentamente, se convertía en un agua clara y dulce que sabía a primavera. En tiempos más recientes, cuando faltaba suero de leche, bastaba añadir unas gotas de limón o vinagre a la leche común para conseguir la acidez necesaria en panes y pasteles. Durante épocas de escasez, se inventó incluso una mayonesa casera con yema de huevo, vinagre y un poco de aceite, suficiente para salvar ensaladas y sándwiches. Y para intensificar un pastel de chocolate, no había nada mejor que un toque de café. Bastaba con una pizca para que el cacao brillara con más fuerza. Incluso el puré de patatas tenía su secreto, añadir la leche caliente poco a poco. Así se lograba una textura suave y ligera, sin que el almidón se apelmazara, un detalle que convertía un acompañamiento cotidiano en un plato digno de elogio. Mucho antes de todo eso, existían técnicas aún más primitivas pero igual de brillantes. Las ollas de barro poroso, por ejemplo, mantenían el agua fresca gracias a la evaporación, creando una especie de nevera natural. Y las sopas de piedra caliente demostraban que, incluso sin ollas, era posible cocinar. Se calentaban rocas al rojo vivo y se introducían en cestas o fosas con agua y hierbas. El calor de las piedras mantenía el hervor constante, cocinando raíces, carnes y hojas silvestres en caldos nutritivos y ahumados. Era la prueba de que la cocina, desde sus orígenes, siempre fue más que recetas. Era ingenio, paciencia y creatividad al servicio de la supervivencia. El cuero de fruta era una obra de paciencia y de sol. Bastaba con extender pulpa fresca, dejar que el aire y el calor del día hicieran lo suyo y esperar a que la naturaleza la transformara en tiras masticables, dulces y nutritivas. Sin hornos, sin azúcar refinada, solo tiempo y luz. Era un alimento pensado para durar, ligero de transportar y lleno de energía, perfecto para caminantes, cazadores y familias que buscaban guardar el verano dentro de un rollo. El arte de sazonar carnes con bayas de enebro y hojas de salvia surgió mucho antes de que la palabra orgánico existiera. El enebro, con su sabor resinoso y penetrante, y la salvia con su perfume ahumado y profundo, crecían libres en vastas extensiones de tierra nativa. Combinados creaban uno de los sabores más antiguos y memorables de la historia culinaria. Los cazadores frotaban las bayas directamente sobre la carne fresca antes de ponerla al fuego, lo que no solo protegía el alimento de bacterias, sino que también le daba un aroma irresistible. La salvia se quemaba como incienso, se infundía en bebidas y se convertía en polvo para realzar incluso las piezas más duras de caza. Y como si fuera poco, también descubrieron que los frutos silvestres podían usarse para glasear y conservar pescados, creando combinaciones que eran tanto poesía como alimento. En tiempos más modernos, otro truco sencillo revolucionó las cocinas. Derretir mantequilla en el microondas envuelta en papel pergamino, al protegerla de un calor directo, se lograba que se ablandara de manera uniforme sin que las grasas se separaran ni se quemaran. Era un método rápido, limpio y muy apreciado en la mitad del siglo XX, cuando la eficiencia en la cocina se convirtió en un valor cotidiano. Incluso hoy sigue siendo un consejo útil para quienes buscan resultados perfectos en repostería. En épocas de escasez, la creatividad se centró en rendir lo poco que había.
El pastel de carne, por ejemplo, se estiraba con pan o cereales remojados en leche. Esa mezcla no solo aumentaba el volumen, también aportaba jugosidad y suavidad a la carne picada. Durante la Gran Depresión y los años de racionamiento, esta práctica permitió alimentar a familias enteras con menos carne y lo hizo sin sacrificar sabor. Fue un recordatorio de que la frugalidad podía ir de la mano con la buena cocina. Y si hablamos de endulzar, antes de que el azúcar refinado existiera, los pueblos nativos descubrieron la dulzura secreta de la corteza del abedul. De su savia y de su interior, extraían un jarabe suave que aportaba notas delicadas a panes, infusiones y platos salados. No era un dulzor agresivo, sino una caricia que se mezclaba con el humo de la leña y el aroma de la tierra. Hoy, algunos cocineros lo están rescatando como una joya olvidada que nunca debería haber desaparecido. También había ingenio en el uso de los propios frutos de la tierra como recipientes. Calabazas gigantes vaciadas servían como ollas naturales, auténticos hornos lentos que cocinaban con paciencia sopas, guisos y panes. El alimento no solo se impregnaba de calor, también del espíritu de la cosecha. En los hogares del siglo pasado, la frescura de la mesa se cuidaba con trucos igual de prácticos. Si una lechuga estaba mustia, un baño en agua helada con una pizca de azúcar devolvía la vida a sus hojas. Incluso algo tan cotidiano como el aceite requería atención. Para conservarlo intacto, había que guardarlo en recipientes oscuros, bien sellados, lejos del oxígeno y de la luz. De lo contrario, se oxidaba y perdía todo su carácter. Era un recordatorio de que no basta con tener un buen producto, también hay que saber cuidarlo. Mucho antes de que las tiendas ofrecieran aceites aromatizados, los pueblos nativos ya infundían grasas animales o aceites vegetales con hierbas silvestres, menta, enebro, salvia, hierba dulce. Cada frasco era un pedazo de paisaje embotellado, una forma de guardar la esencia de la temporada y alargar su presencia hasta los meses de hambre. Eran aceites para sazonar, para curar y para recordar. Y si hablamos de recuerdos portátiles, nada superaba las mezclas de frutos secos y bayas. Secadas al sol y combinadas con nueces, semillas o incluso tiras de carne, eran alimento de camino, energía pura para largas jornadas, una versión primitiva pero perfecta del trail mix moderno. Y como sustituto versátil del plástico, el papel encerado se convirtió en el aliado de panaderos y cocineros, útil para envolver, separar y evitar que nada se pegara. Así, entre el ingenio ancestral y los trucos modernos, la cocina fue siempre una fusión de memoria, ingenio y supervivencia. Antes de que el plástico se apoderara de las cocinas, el papel encerado era el gran aliado de los cocineros. Se utilizaba para separar capas de masa, forrar moldes o cubrir alimentos durante la preparación. Su superficie antiadherente lo hacía perfecto para estirar pasteles o trabajar con dulces bañados en chocolate sin ensuciar demasiado. Era una solución práctica, económica y sobre todo ingeniosa, que hoy vuelve a recordarnos que la cocina sostenible no es un invento moderno, sino una tradición olvidada. Otro de los métodos más antiguos y eficaces para conservar carnes era sumergirlas en salmuera. El agua con sal, a menudo acompañada de hierbas y especias, creaba un entorno hostil para las bacterias y al mismo tiempo potenciaba el sabor de la carne. Según la pieza y su tamaño, el proceso podía durar horas o incluso días, pero el resultado era siempre el mismo. Carnes más jugosas, resistentes al paso del tiempo y con un gusto profundamente aromatizado. Aún hoy, desde comunidades tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, la salmuera sigue siendo un recurso imprescindible. Pero el secreto de un buen plato no siempre estaba en la carne, sino en el fuego. Cocinar sobre maderas aromáticas como el cedro, el mezquite o el nogal era una forma de transformar lo sencillo en memorable. El salmón cocinado sobre tablones de cedro absorbía aceites y aromas únicos, mientras que las carnes de caza adquirían matices intensos y ahumados gracias al mezquite. La leña no era solo combustible, era un ingrediente más. Y si hablamos de cocinar con la tierra, las ollas de barro eran la máxima expresión de paciencia y sabor. Modeladas con arcilla de río y endurecidas al calor del fuego, permitían guisos espesos y carnes tiernas que se cocinaban lentamente sobre brasas vivas. Cada cocción era un ejercicio de tiempo y confianza, sin relojes ni termómetros, solo el instinto y la experiencia. ¿El resultado? Platos tan concentrados y jugosos que parecían sacados de la propia naturaleza. En paralelo, la cocina doméstica del siglo XX seguía innovando. Trucos como usar agua caliente y un simple tenedor para pelar huevos duros reducían el esfuerzo y garantizaban resultados impecables. O aprovechar el agua de cocción de las patatas para espesar sopas y guisos, logrando una textura cremosa sin recurrir a harinas ni almidones adicionales. Eran soluciones prácticas que ahorraban tiempo, dinero y recursos, demostrando que la creatividad
también se servía en la mesa de todos los días. Así, entre los saberes ancestrales de los pueblos originarios y los ingeniosos consejos de las amas de casa modernas, se fue tejiendo una tradición culinaria que aún hoy nos acompaña. Una cocina donde nada se desperdiciaba, donde cada ingrediente encontraba su lugar y donde el ingenio era el ingrediente secreto que lo hacía todo posible.